particular y donde las incertidumbres sobre una vida, entre comillas, normal no son continuas y no sabemos en qué momento esto puede culminar o poner visos de una, entre comillas, nueva normalidad, que es lo más probable que ocurra. Bueno, y en ese sentido doy paso, digamos, para que Antonia haga la introducción y vaya dando los pases, y muy agradecido de que estén hoy en día dedicando esta mañana y obviamente en estos contextos uno ya no puede decir solo la comunidad marplatense, porque esto supera, obviamente, a quienes pueden vincularse hoy en día a este tipo de reuniones. Bueno, muchas gracias por su presencia y Antonia, te dejo. Van a presentar hoy San Agustín Calamante, que es el referente barrial por la CTA, Roberto Tata Gandolfi, que es concejal de Mar del Plata y referente de la UTEP, Jacqueline Flores, que es referenta nacional por la UTEP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y el padre Carlos, titular de la Pastoral Social de Porcaba. Pero quería hacer una introducción para todos los que están escuchando. Nos interesaba en particular porque consideramos que tanto las organizaciones como los movimientos sociales son los hacedores, digamos, junto, digamos, con el resto de las instituciones políticas y los actores políticos del orden social. Han generado conflictividad social con un horizonte transformador y de bienestar, sino que también han sido ellos mismos protagonistas de las soluciones y de la generación de institucionalidad, tanto en los barrios, elevando instituciones, es decir, presentando leyes como resolviendo en los propios barrios situaciones de emergencia social, crisis alimentaria, etc. Ahora entendemos que con la crisis sanitaria y de la pandemia esto se agudiza y se va a seguir agudizando, digamos. Entonces queríamos que los presentes aquí, los exponentes, nos contaran un poco, nos pusieran en el mapa, digamos, de la nueva situación de los movimientos sociales y las organizaciones que están haciendo desde los propios lugares de trabajo. No sé si Agustín, ¿querés empezar? ¿De verdad? Sí, no tengo problema, pensé que iba el Tata, pero bueno, contarles un poco la situación que venimos viendo en Mar del Plata. Perdón, discúlpame. Sí, ¿querés, Tata, empezar? Yo me voy abriendo el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, Tata, muchas gracias. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan y me ven? Ah, perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Bien. Bueno, primero agradecer, honrado por la invitación, tuya, Antonia, de la facultad, del panel, con Jackie, con Agustín, con el padre Caputo, hemos recorrido y nos hemos encontrado en diferentes momentos, ya somos viejos conocidos. Y estar haciendo nuestro pequeño aporte con ellos me parece re importante. Ya entrando en el tema, ya desde el título yo trato de nombrarnos como movimientos populares para que al menos tres planos, que voy a tratar de ordenar mi breve exposición, estén contenidos. Creo que somos movimientos populares porque trabajamos en el plano de lo social como organización social, trabajamos también en el plano de lo gremial, de lo reivindicativo, y gran parte de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular estos años hemos hecho mucho para que primero la CETEP, luego los Cayetanos y por último la UTEP existan y sean un punto importantísimo, no el único, pero un punto importantísimo del trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Mar del Plata, además de ser mi ciudad, de yo tratar de representarla, tiene características especiales. Y también para los investigadores, los que puedan estar escuchando, Mar del Plata es de alguna manera también el AMBA. En Mar del Plata hay gente que tiene muchísima riqueza y hay situaciones de inequidad. Ayer estábamos en el predio que es como París del siglo XVII, en el predio de residuos. También es una ciudad que tiene una zona importante rural, un cordón frutihortícola, pequeños pueblos, Estación Chamalal, Boquerón, Santa Paula, son pequeños pueblos que en otros lugares son distritos enteros. Entonces, bueno, eso también me motiva a pensar. También estoy pensando, yo hoy como concejal, hoy tenemos
sesión, somos 24 concejales, pero si lo pensáramos, tal vez somos todos de Mar del Plata o de ciertos circuitos electorales de Mar del Plata. Tiro la pregunta, la duda, tal vez los comités barriales, tal vez el modelo de Cava, que es de alguna forma una provincia, si no deberíamos pensar en comunas y una forma de organización política territorial para que estos lugares que yo decía, de lo urbano, de lo rural, del puerto, de la zona norte, de la ruta 226, no están representadas a veces en la discusión política. Yo vengo diciendo que va a ser difícil que haya un hospital en Batán hasta que no haya un representante de Batán. El último que yo conozco ciudadano de Batán es el Manu Fernández, pero también tiene que haber una representación territorial. Esto requiere también una reforma constitucional de la provincia, pero me animo a pensarlo, para eso es la universidad. Una cuarta consideración, yo ayer veía la salida de la reunión de Axel Larreta, Alberto Fernández, las relaciones entre las provincias y la nación, creo que viene funcionando bien. Debemos recordar siempre que nosotros elegimos en el comienzo de nuestra organización nacional un sistema federal que se continúa, que después se fue ampliando con los territorios. La provincia de Buenos Aires misma es una especie de territorio especial, pero en esto la pregunta de los municipios, constitucionalmente dice una pregunta institucional. Constitucionalmente, ¿qué son los municipios? En la Constitución de la provincia tienen autonomía, pero eso nunca se reglamentó. Yo voy a un caso particular. En el comienzo de esta pandemia, allá por el 17 de marzo, creo, el intendente municipal de esta ciudad, no importa de qué signo político es, decretó el cese de la actividad escolar. Eso, digamos, en otro momento, en otros años anteriores, había un temporal en Mar del Plata, el intendente decía, tal día no hay clases y estábamos todos de acuerdo. En este caso, a los 2 días el gobierno nacional y provincial también decretaron el cese. Pero a mí me quedaba la duda, digamos, de las cuestiones, si el intendente puede hacer eso o no, si queremos o no avanzar en la autonomía de los municipios. Creo que hoy tienen una gran cuota de poder los municipios, pero es dada. Si queremos avanzar en la autonomía de los municipios. Esas 3 cosas que tienen que ver con el alimentario también, ¿no? Con los recursos propios. Esas 3 cosas funcionan. Respecto de la segunda consideración, como organización gremial, muy sintético. Para mí, particularmente, el trabajo organiza nuestra sociedad. El trabajo es lo que permite realizarnos personal y colectivamente. De manera tal, yo estoy en eso que logramos con Jackie, estoy a favor de un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular. La IFE es un nuevo tipo para la emergencia, pero tal vez debemos pensar en el trabajo social garantizado y el Estado como patrón de última instancia para muchos ciudadanos que no consiguen trabajo. Pero particularmente, y también, digamos, para que sea parte de la discusión, no estoy a favor de un ingreso universal de ciudadanía. Para mí nos identificamos más como trabajadores que como ciudadanos en términos de nuestra vida cotidiana. No pongo uno sobre otro, pero bueno, salario social o ingreso universal. Un tema para debatir. Último tema. En cuanto a lo político, estamos hablando mucho del Estado, hablé de comunidad nacional, pero tiene que haber una discusión de la distribución de la riqueza. Algunas iniciativas como el impuesto a la riqueza, impuesto extraordinario, reforma impositiva, pero no existe un Estado fuerte. Todos estamos pidiendo hoy, inclusive los que no lo pedían antes, un Estado presente. Para que haya un Estado presente tiene que haber un Estado fuerte. Creo que la discusión política que debemos sostener aún en la pandemia, en un momento de crisis,
es la distribución de la riqueza para los tiempos que vienen. Eso, y me gustaría, bueno, poder continuar. Yo a las 12 tengo sesión, pero espero que si se demora poder continuar participando en el debate y que los otros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estoy habilitada yo. Muchísimas gracias, Roberto Tata Gandolfi. Les comentamos a todos los que están escuchando ahora y que se fueron integrando que justo hoy es la primera sesión presencial que tiene el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Mar del Plata, así que él se tiene que ir en algún momento, pero bueno, hizo el enorme esfuerzo de estar aquí con nosotros y presentar sus ideas. No sé, Agustín, si estás... también, perdón por los problemas que estamos teniendo con los audios y demás. En Mar del Plata está lloviendo, hay un viento bárbaro, creo que eso no colabora con la conexión. Así que, bueno, nada. Agustín, ¿querés...? Por ahí me gustaría profundizar un poco más en la construcción que venimos realizando acá en Mar del Plata, a la cual los compañeros de la UTEP en el comienzo de la pandemia nos llamaron a participar junto con otras organizaciones sociales, con la iglesia, con sociedades de fomento, escuelas, con la iniciativa de poder conformar un espacio de articulación que vaya más allá de la individualidad de cada una de las organizaciones y que piense en un esquema de articulación mucho más amplio y superador para los tiempos que vienen. Con la intención de abordar 4 temas a los cuales, más allá de esos 4 ejes, mejor dicho, que abordamos en el comienzo, la realidad también lleva a que uno vaya teniendo que manejar otros ejes también, ¿no? En principio planteábamos la problemática de violencia de género en esta pandemia. La realidad es que la madurez política demostró que sí, que las organizaciones sociales están a la altura. Como decía Tata, hay distintos distritos que se está llevando adelante, Mar del Plata es uno de ellos. Hemos logrado juntar entre comedores barriales, iglesias, sociedades de fomento, hasta el momento censadas, sabemos que faltan más censar, tenemos 278 comedores, merenderos, lugares de asistencia a las distintas familias en situaciones de vulnerabilidad. Eso, si hacemos una cuenta rápida y en el aire, y si solamente ponemos de que esa cantidad se replica solamente en 3 días, estamos entregando 83.400 viandas. Eso es una asistencia enorme a la cual sabemos de que hay demanda. Las ollas nos están quedando vacías, no alcanza la capacidad de las ollas, es uno de los temas que venimos hablando y pidiendo, porque los comedores estaban preparados para asistir a una cierta cantidad y esa cierta cantidad fue creciendo día a día. La demanda va creciendo día a día por la falta de trabajo, por cómo ha cambiado el mundo del trabajo y cómo va a cambiar el mundo del trabajo. Nosotros entendemos de que nuestros compañeros y compañeras trabajan en changas, trabajan en la obra, trabajan en el pescado, trabajan en un bar, trabajan en distintos lugares que van cambiando. O sea, ponía el ejemplo el otro día, hablaba con un compañero, cómo quien trabajaba en un restaurante, la realidad es que ninguno de nosotros nos imaginamos yendo mañana a comer a un restaurante lleno de gente. Eso empieza a generar una problemática o sea, se cambia la sociedad de consumo a la cual estábamos acostumbrados y vamos a tener que tratar de ayornarnos a esa situación. Y algo que lo escuché muy poco, porque escuché algo que decía Tata, pero no sé si era esto mismo que planteaba. Me parece que el IFE es una política, me parece, desde mi punto de vista, muy acertada en este marco de universalización de una política de empleo a la cual tenemos que ir trabajando e ir perfeccionando, pues la realidad es que no está alcanzando la mercadería que estamos recibiendo. Aportamos de nuestros bolsillos y muchos, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata ha hecho grandes aportes a los comités barriales de emergencia.
y gracias a ellos, la verdad, hemos podido salir adelante en garantizar la olla que tanto hace falta. Me parece que como sociedad tenemos que darnos ese debate, y me parece que este es un ámbito al cual podemos aportar y dar ideas y dar visiones de lo que creemos que tiene que venir como sociedad. Creo que la sociedad del individualismo tiene que quedarse a un lado. Entiendo que a veces puede sonar utópico, pero creo que tenemos que ser capaces de construir esa utopía y entender de que no solo de esto, sino que de la desigualdad social salimos todos y todas juntos. Perdóname, Jackie, ahora... Dale. Ahí está. En principio, buenos días a todos, a todas y a todes. Qué bueno que está la apertura del debate, ¿no? Porque digo, está muy bueno escuchar a los compañeros y empezar a discutir realmente lo que veníamos construyendo hace mucho tiempo. Digo, lo que ha hecho la pandemia es visibilizar lo que veníamos contundentemente denunciando, no solamente a partir de los 4 años del macrismo, donde nos permitió cosas importantes que tienen que ver con unificar los movimientos sociales y dar el salto enorme de ir a buscar a los otros sindicatos y nosotros, hombres y mujeres, pudiendo potenciar esta identidad trabajadora de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Dimos cuenta esto, ¿no? Digo, de esto que a mí me gusta hablar, de cómo vamos entendiéndonos con el único sujeto, el sujeto trabajador, que potencia absolutamente y puede cambiar cualquier realidad. Pero la pandemia también ha hecho... nosotros antes de tener este gobierno nos habíamos dado la tarea de presentar, de pensar y de poner en papel todos esos pensamientos en programas de buen gobierno, ¿no? Donde podíamos los movimientos sociales profundizar en las 6 leyes que habíamos presentado al Congreso, porque los movimientos sociales generalmente nos asocian a lo social, a la olla, al plato de comida, a asistir al otro, pero la realidad es que lo que tenemos que empezar a discutir, y es un terreno que no estamos dispuestas o dispuestos a dejar, que es a discutir el trabajo. Nosotros veníamos planteando generación, reconocimiento de trabajo con las 6 leyes, de las cuales tenemos 2 que están votadas, pero que también veníamos denunciando lo que hoy se profundiza. La verdad que no está bueno que la economía popular haya tenido que crear una rama sociocomunitaria, aumentar esas ollas a través de la solidaridad de las compañeras, de los compañeros, de nosotros darle de comer a los barrios populares. Digo, todo esto que se está nombrando le hemos dado identidad todos nosotros y nosotras, porque si no, está bueno discutir y decir y dar a cuenta que no alcanza la comida para las ollas. Eso es real. Ahora, de lo que se está hablando y visibilizando es de cuán grosas somos las mujeres por prestar el patio y hacer la comida para que el pueblo coma. No, discutamos el reconocimiento, porque ya sabemos que mis compañeras son grosas, ya sabemos cuánta resistencia tiene. Nosotras venimos todas y cada una de nosotras hace mucho tiempo poniéndole el cuerpo. Discutamos el reconocimiento en valor económico y esencial que tiene que ver con la economía popular. Perspectiva de género en todo lo que construimos de ahora en más. Sí. Porque la realidad es que no solamente somos las mujeres lo que los tenemos que expresar, ¿sí? No es que nosotras transmitimos cuestiones de mujeres. Somos ese sujeto importante que hemos podido avalar y construir y ser parte de todo lo que se ha generado y empezar a discutir las cosas con su nombre. Nosotras en esa ley discutimos 2 cosas importantes. Independencia económica. Si no, ninguna mujer va a poder salir de su violencia. Pero la violencia estructural de un Estado ausente, de la violencia de alguien que la atropella,
que le arrebata la vida, la violencia que estamos sufriendo ahora, hombres y mujeres, pero en este caso particular las mujeres, porque somos la gran mayoría jefas de hogar. Si no podemos garantizar el plato de comida, eso es violencia. Si no podemos retomar las palabras justas y necesarias, las mujeres de la economía popular y la economía en su conjunto popular no tienen necesidades, tienen derechos no cumplidos. Y retomar el derecho a la vivienda con la ley de los barrios populares es un derecho negado. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar con propiedad, porque si no todo es una necesidad. Y obviamente que lo que nosotros veníamos denunciando se profundizó con la pandemia. Si no, imagínense la IFE, los números que dio, tremendo, porque acá se mezclan dos cuestiones importantes que veníamos también denunciando. La pérdida de trabajo que hay, esa unidad profunda que pudimos lograr para podernos plantar y resistir al macrismo, tiene que ver con que hace mucho tiempo dejamos el individualismo. Pero hoy es cuando realmente tenemos que ser sensatos y tener templanza, porque si no, no vamos a poder discutir política pública, y nosotros sí queremos discutir política pública, nosotras queremos discutir un Estado presente, y eso significa las bases que hemos construido, pero por sobre todas las cosas, que realmente retomemos el respeto, porque de las mujeres pobres, de las mujeres humildes, de las mujeres de la economía popular, todo el mundo habla. Ahora, la realidad es que llevamos 6 meses de gobierno para 7 y todavía no se ha visto una línea clara de política pública. Nosotras hemos construido el feminismo popular y da cuenta que tenemos el ministerio, 2 ministerios, en provincia y nación. Y sabemos que se han hecho algunas medidas, pero no alcanza. ¿Y por qué empecé diciendo que tuvimos la capacidad de presentar los programas de gobierno? Porque se suponía que ya lo veníamos hablando, lo veníamos consensuando. Entonces, llegar a esto es saber qué lugares queremos ocupar. No podemos improvisar más, porque la realidad es que la pandemia lo que está haciendo es arrebatarnos la vida de los compañeros y de las compañeras. No nos vamos a dejar que nos sigan confundiendo con estadísticas, porque si hay algo que hemos decidido hace mucho tiempo, nosotras y nosotros, es que no queremos que nos interpreten, queremos que nos respeten. Y volver al camino de discutir trabajo es lo que queremos. Una cosa es asistirse en semejante pandemia, pero no corrernos del eje fundamental que es discutir política pública, inclusiva, para que no quede tan grotesca, digamos, ¿no? Pero la discusión es con nosotros. Si no quieren discutir con nosotros, como siempre nos hemos puesto a disposición, y no es soberbia, evidentemente no están sabiendo dónde van. Entonces también nos tenemos que animar a discutir estas cuestiones, porque si no estaría todo como muy bueno. Y la realidad es que no puede ser que discutamos el aumento de más olla y el aumento de más mercadería para seguir sosteniendo olla. Nosotros, al menos desde la economía popular, tenemos 6 leyes fundamentales, que siempre las pusimos a corregir, a discutir y a llevar adelante. Pero esa es la base de la economía popular, que es retomar el trabajo, y particularmente con el feminismo popular, que no interpreten ninguna realidad, que nos vengan a preguntar, nos respeten, y por sobre todas las cosas, que el camino es colectivo, real, pero sin ser parte de las comisiones de crisis, como no están dejando en todos los lugares. No todas las compañeras y no todos los compañeros pueden acceder a esos lugares. Una de las cuestiones que también tenemos claro, y con esto termino, es que siempre fue la intención de ir a proponer, que ya a esta altura, después de tantos años, quiénes son los intermediarios.
La economía popular está absolutamente dispuesta a no tener intermediarios, porque sostenerlo en la pobreza no es la solución, por el simple hecho que nosotras y nosotros ya no elegimos quedarnos ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jackie. Bueno, y para finalizar, vamos a darle la palabra al padre Carlos Acaputo, titular de la Pastoral Social de Cava. No sé si tiene el sonido. Mientras hacemos este pase, les cuento que al final van a hacer preguntas vía Facebook, así que los que se puedan quedar para responder las preguntas y dar paso al debate. Bueno, buenos días, gracias a todos. Aquí tomé nota de algunas de las cosas que aparecieron. Yo voy a hacer mi aporte y después voy a retomar algunas cosas que dijeron los compañeros. Pensé retomar un poquito algunas expresiones referidas a los movimientos populares de Francisco, del Papa, en los dos encuentros de Roma y en el de Bolivia. De alguna manera me parece van planteando, por lo menos de una perspectiva, de una reflexión doctrinal, esto que están dando un marco a todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es que los movimientos populares, por lo menos en la Argentina, durante la última década, un poquito más, han ido tomando más cuerpo, mayor organización, mayor reflexión, mayor participación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a mí me parece que, evidentemente, es hoy, o son hoy, un actor privilegiado, fundamental, a la hora de la lucha por la justicia social. Esto me parece que es central, que no hay que abandonarla, porque hay algunos que piensan que ya hablar de justicia social es algo viejo, es un concepto antiguo, ¿no? Digo, no es antiguo, no es antiguo. Es más necesario. Me parece que el Papa, en el primer documento, nos habla, dice que nos plantea tres realidades. Yo creo que sintetiza mucho lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Primero, dice, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Y necesitamos y queremos un cambio, nos dice. Este sistema ya no se aguanta. No aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Y tampoco lo aguanta la tierra. La hermana madre tierra, como decía San Francisco. Por eso lo de la crisis socioambiental que él va a plantear en Laudato Si, que no se pueden separar. Acá grita la tierra y gritan los hombres. ¿Por qué? Porque son la expresión o la consecuencia de un sistema económico determinado. Y de poder, claramente. Y dice, queremos, por eso lo recordaba tanto cuando ustedes hablaban, queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana. También un cambio que toque el mundo entero, porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. Acá me parece que hay algo que señalar. ¿Cómo en ese proyecto a construir nos afianzamos en lo territorial, en lo local, pero que tenemos que tener en cuenta los puentes con lo universal? Digo universal y no uso global a propósito, por lo que voy a decir después. La globalización de la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir, dice, a la globalización de la exclusión y de la indiferencia. Yo creo que nos hemos acostumbrado justamente a eso. Digamos, bueno, Estados Unidos debe tener cerca de 50, 60 millones de pobres. Digamos, más que la población argentina. Pero claro, en una población de 250 millones, es como que no existen, ¿ven? Es decir, un mundo
que se piensa para algunos, no para todos. Nosotros creo que los movimientos populares son la expresión, justamente, son un grito de decir, es para todos, no para algunos. Por eso las propuestas que ustedes iban haciendo, ¿no? Segundo, dice, ustedes son sembradores de cambio. Sembradores de cambio. Y dice, aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho, proceso de cambio, entre comillas. Y esto tiene que ver con la metodología de trabajo, me parece, de los movimientos populares y que habría que tener muy en cuenta. Y es, la opción es, dice él después, por generar procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso, interactuando en el tiempo. Pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente y en ese sentido. Es decir, el tema es un tema muy de Francisco, de iniciar procesos. Es decir, estamos en el medio de un proceso. Los movimientos populares están inmersos justamente en este proceso de cambio y de ayudar al cambio del modo de pensar también la sociedad. Por eso, a mí, yo creo que me parece interesante pensarlos no tanto como división de unos y otros, sino pensarlo que son parte de la sociedad. Porque si no, es como que es como una especie de cosa dual. Digamos, no. Acá tenemos, me parece que es un tema a charlarlo bastante, ¿eh? Pero tenemos que la sociedad es una y todos somos ciudadanos, ¿no? Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y ahí me parece que hay una responsabilidad fuerte del Estado a partir de este planteo, desde dónde se relaciona con los movimientos populares, desde dónde se relaciona. Es decir, porque lo planteaba bien Jack y todos ustedes, es decir, en el fondo no es que nos dan para que nosotros podamos sobrevivir, ¿no? Nos organizamos para vivir con dignidad en todos los ámbitos, en la participación de la producción, en el mundo del trabajo, en lo económico, etcétera, etcétera. Dice, ustedes, dice Francisco, los movimientos populares asumen las labores de siempre, motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Hay objetivamente una injusticia social. Argentina tenía a mediados de los 70 4% de pobreza, hermanos. Y hoy estamos en el 40 y después del 83 no logramos bajarlo y eso fue creciendo. Eso se hizo no porque la gente, como bien decía Jackie y ustedes, no quiere trabajar o no quiso trabajar. No es que quedaron afuera por una decisión libre de cada uno de los que hoy están dentro del ámbito de los excluidos y de la pobreza. Eso fueron decisiones políticas en el ámbito global y también en el ámbito interno, que es lo que hay que revertir. Y tercero, dice, por último quisiera que pensemos juntos algunas tareas importantes. Tenemos un cambio que se enriquezca con el trabajo. De vuelta vuelve a poner el tema del trabajo en el centro y ahí me agrego a la discusión sobre el tema del ingreso universal. Me pareció, es un tema en discusión, es interesante, muy interesante, con relación al ingreso, al salario social del cual se hablaba versus el ingreso universal. El Papa habla últimamente de un salario universal. Yo creo que no es menor esta discusión, porque en esta discusión está el centro del problema. Y lo voy a plantear brevemente, así discúlpenme, es decir, la riqueza que hoy tiene el mundo, sea en el ámbito del conocimiento, como en términos monetarios, etcétera, etcétera, es fruto del trabajo del hombre, de generaciones y generaciones de hombres
que han aportado a la humanidad en su desarrollo. Ahora, la pregunta es, porque es el tema del principio de la destinación universal de los bienes, ¿por qué? ¿Por qué hay algunos que se apropian, ¿ven?, de ese capital y dejan a los demás afuera? ¿Se entiende esto? Entonces, a ver, el tema del trabajo hay que verlo también como aquel que ha generado la riqueza también del conocimiento. Y por eso ese conocimiento tiene que estar puesto al servicio del desarrollo y de la dignidad de todos. Este es el punto. ¿Ven? Sigo. Queremos un cambio que se tenga otra mancomunado, y acá viene el otro tema, ¿sabes? Que estoy viendo ahí, mi querida Jackie, dice, queremos un mancomunado de los gobiernos y los movimientos populares y otras fuerzas sociales. Este tema, este concepto me parece a mí que es fundamental. Tenemos que trabajar juntos y generar un diálogo permanente con los gobiernos, con otras fuerzas sociales. Ustedes saben bien, los que más me conocen, el esfuerzo que yo he tratado de hacer para el diálogo entre los movimientos populares y las organizaciones sindicales. Viendo decir, remo todos los días. Y evidentemente, digamos, son cosas distintas y no son tan distintas. Entonces el tema es, ¿qué quiero? ¿Una unidad formal o quiero un trabajo mancomunado donde luchemos todos por lo mismo? Por la dignidad del hombre, el hombre que tiene en el trabajo su esencia fundamental. Porque, como vos decías, el hombre trabajador, ¿no? El sujeto trabajador, trabajadora. ¿Qué implica eso? ¿No? Nos pasamos años con las mujeres trabajando en las casas, mi mamá, mi abuela, parecía que eso no es trabajo, era por ser mujer y por ser mamá, digamos. A ver, ciertamente mamá y mujer, pero también trabajadora. Entonces, ¿qué llegás? A los 60 años y no tenés nada para vivir, no tenés ninguna jubilación, no tenés nada. Sí, evidentemente se transformó la sociedad, entonces también hay que adecuar la realidad, ¿no? Y fíjense, dice, eso también lo sabemos, pero no es tan fácil definir el contenido del cambio. Ahí viene la otra gran discusión, ¿no? Podría decirse el programa social que refleje este proyecto de fraternidad y de justicia. Hay un proyecto que se incuba, que es un proyecto de fraternidad y de justicia. No son menores estos dos términos. Porque decir un proyecto de fraternidad nos está uniendo a todos, a los de la economía popular y los que están en la otra economía. ¿Ven? Es decir, somos hermanos. Es decir, el siglo XX, por decirlo así, el siglo XIX, XVIII, han trabajado a partir del concepto de libertad y igualdad, la Revolución Francesa. Pero había un tercer concepto, que era el de fraternidad. El siglo XXI tiene que luchar por una fraternidad con igualdad y libertad. Pero el concepto de fraternidad local e igualdad y universal debe ser el que tiene que articular el futuro. Y dice después, pero no hay receta, ¿eh? Eso lo tienen que construir ustedes. Lo tenemos que construir juntos. Y esto es importante también. ¿Ven? Cómo a partir de determinados valores construimos. La historia, miren qué linda expresión, la historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan buscando su propio camino y respetando los valores que Dios le puso en el corazón. Esto me parece, es importantísimo, sentirnos pueblo y trabajar para que todos nos sintamos pueblo. ¿Ven? Como decía Francisco en uno de sus libros, la palabra ciudadano es una palabra lógica, la palabra pueblo es una palabra tópica, es una palabra de sentido, de proyecto. Y después dice tres tareas. Primera, poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad.
donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Después dice, la segunda tarea es unir a todos los pueblos en el camino de la paz y la justicia. Yo te escuché antes, Jackie, que decías que había andado por África, ¿no? Bueno, parte de la tarea. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Es todo el esquema del poliedro de Francisco, ¿ven? En vez de la esfera. Digamos, no entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos, sí al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz. Y la tercera, dice, es defender a la madre tierra. Y dice en ese documento, para finalizar, quisiera decirlo nuevamente, el futuro de la humanidad no está únicamente, escuchen esto que surge de todo lo que estuvieron diciendo ustedes, yo los escuchaba, no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. El futuro depende de nosotros. Yo, para no alargarme más, quiero citar dos cosas nada más. En el segundo documento, el segundo mensaje, Francisco da una definición de la solidaridad, porque dice los movimientos populares son justamente constructores de solidaridad. Tienen en la solidaridad una fuente. ¿De qué solidaridad hablamos? Como decían antes ustedes, ¿la que le da un plato de comida? ¿Del que tiene al que no tiene? ¿Esa es la solidaridad de un Estado? No, de ninguna manera. Entonces fíjense en la definición y se las dejo para que ustedes la puedan trabajar. Es el del 2014. Solidaridad, bueno, dice, no se puede. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. Claro, porque en el fondo no se puede decir. Pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad espontánea. Y acá la define con una amplitud que yo nunca la había visto hasta ahora, ¿no? Es pensar, fíjense bien, pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es también luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. Y agrega, la solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Y eso es lo que hacen los movimientos populares. Por eso el concepto de solidaridad como articulador de la acción, de la lucha, ¿no? Y después en el último, de 2016, con esto termino, hoy hablamos un poquito del debate, después dice, quisiera señalar dos riesgos, que es importante, que giran en torno a la relación entre los movimientos populares y la política. Uno, el riesgo de dejarse encorsetar y el riesgo de dejarse corromper. La idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos
inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema. Está claro, ¿no? Y lo segundo es dejarse corromper. Así como la política no es un asunto de los políticos, la corrupción, solo de los políticos, ¿sí? Es decir, la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Acá viene entonces mira, todos corremos el riesgo de la corrupción. Eso me parece que es algo, los dos aspectos que también los movimientos populares tenemos o tienen que tener en cuenta. Que estos dos riesgos están, ¿no? A mí me parece que digamos, nos ayuda mucho para no caer en este esquema el darnos cuenta de un principio fundamental, que es el tema de si realmente esto confluye o no en el bien común, que es el bien de las personas, de cada uno y de todo. Es decir, que cada persona pueda tener y acceder a lo mínimo y necesario, fundamental para vivir con dignidad. Ese es el objetivo. Cuando prima primero mi destino personal como dirigente, ahí empezamos a tener problemas. Estés en el lugar que estés, sea cura, sea político, sea dirigente sindical. Digamos, me parece que vos usaron una palabra de lo intermediario, ¿no? Francisco siempre hace una diferencia entre el intermediario y el mediador, ¿no? O el operador y el mediador. El operador, en el fondo, siempre se queda con nada. Opera. Por eso tenemos muchos operadores. Y el mediador no media, es un puente. A mí me parece que la dirigencia de los movimientos sociales en toda la amplitud, yo acá me anoté un poquito los nombres, porque decía Agustín también, ¿no? Es decir, me parece que tiene que desarrollar mucho esta vocación de mediación. Es el antídoto para no perder el sentido ni la orientación de lo que están haciendo y por lo cual están luchando. Así que, de mi parte, acá me quedo y avanti.